hicieron. Híjole, a los niños siendo tan afectados, quienes debieran estar lo más cuidados, los más queridos. Y qué impresionante lo que ocurre en nuestro país. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. Hola Cintia, hola Daniel, muchas gracias por la invitación al espacio, les agradezco mucho. Bueno, platícanos de estos lamentables casos que, pues como sociedad, nos debiera de dar vergüenza que esto ocurra, ¿no? Yo creo, Cintia, que esa es la palabra, nos debería dar vergüenza, porque no es posible que un Estado no pueda proteger a las personas más vulnerables, que son la primera infancia, los niños de recién nacidos, hablamos a 3 años. Y un poco el recuento que hicimos en MX fue a partir de la noticia terrible del bebé Tadeo. Ay, sí. Seguramente muchos radioescuchas han escuchado el caso. Un bebé de 3 meses que fue exhumado de un panteón en la Ciudad de México, trasladado a un penal en Puebla, donde las investigaciones siguen. Hay dos líneas de investigación. Uno, que su cuerpo habría sido utilizado para meter drogas al penal. Otro, que fue parte de un ritual de brujería y cuyo cadáver lamentablemente fue hallado en un basurero en el penal de San Miguel en Puebla. Es una cosa terrible que me parece que rebasa los límites de horror, que ya son muchos en México. En este país hemos visto las peores violencias extremas, pero este representa una nueva frontera del horror y de la indignación. Y a propósito de eso es que justamente en MX quisimos hablar de otros bebés a quienes el Estado, y el Estado hablando de gobierno, pero también de Sí, nosotros, porque como cómo somos sociedad debemos de hacer algo. completamente, somos corresponsables de lo que esto está pasando, y hablamos de otros bebés que lamentablemente fueron asesinados y a quienes todavía les adeudamos justicia y verdad. No es únicamente el caso del bebé Tadeo, Cintia y Daniel. Déjenme ponerles un ejemplo terrible, y perdón que mucha gente nos está escuchando, pero yo soy un convencido de que si no hablamos de estos Así temas, es. con respeto, claro, pero con franqueza, no vamos a poder resolver este tema. Déjame contarles el tema, por ejemplo, de Santiago. Santiago Hernández Olivares estaba a punto de cumplir 1 año de edad, y 2 días antes de su cumpleaños, el 19 de abril de 2019, en Miatitlán, Veracruz, sus padres lo llevan a una fiesta porque no tenían dónde dejarlo, no tenían con quién encargarlo, y entonces llega un comando armado buscando al dueño de una palapa donde se estaba llevando a cabo una fiesta de cumpleaños, y los sicarios asesinan a 14 personas en la fiesta. 14 personas incluidas Santiago, insisto, a 2 días de cumplir 1 año, y los sicarios no solamente lo asesinan en una especie de fuego cruzado, sino que además dispararon directamente hacia él, 8 tiros mientras su mamá lo protegía en sus brazos, un disparo en la cara a su padre, quien quiso tapar las balas con su cuerpo. Y es uno de los muchos casos, Cintia y Daniel, que nos deberían indignar, que por eso le decimos debieron cambiar a México, y lamentablemente no lo hicieron. Y desafortunadamente entre esta lista, Oscar, nos traes un caso de Sonora que aquí, pues últimamente con la violencia que estamos viviendo, no solo las mujeres, no solo los adultos, sino también los pequeños ya han sido, pues ya van sobre de ellos. Y tú traes documentado también un caso, ¿no? Bueno, es un caso que seguramente mucha gente en Sonora escuchó. Es el caso de la masacre de Bavispe en Sonora, con la familia Levarón, pero creo que vale la pena, aunque sea un crimen relativamente conocido, hay que seguir hablando de ellos porque se le adeuda justicia. En este caso fueron la familia Levarón, 9 personas asesinadas, la mayor de 43 años, y los más pequeños de esta masacre eran Titus y Tiana. Me parece importante mencionarlos porque de repente cuando hablamos de víctimas nos concentramos en la Sí. cifra y no hablamos de los nombres, y se nos olvida que son personas, que son los nietos de alguien, las hijas de alguien. Los Estamos hermanos de hablando de alguien. bebés, los hermanos de alguien exactamente, y estamos hablando de bebés de 8 meses. Perdón que los ponga en esos términos, pero calcinados vivos, porque un grupo armado en la frontera entre Sonora y Sinaloa, no, en la frontera en Sonora, deciden atacarlos con armas de grueso calibre, no darles oportunidad de defensa, y asesinarlos junto con sus primos y familiares de 2 años, de 10, de 11 y de 12. Y es un crimen que lamentablemente hoy no se ha resuelto, aunque el gobierno estatal y federal ha generado arrestos.
la mayoría de ellos no tienen hoy sentencia firme, es decir, un amparo, un recurso judicial que sabemos que tienen esos grupos armados, podrían dejarlos en libertad. Y hoy no se ha conseguido justicia para estos niños. Me parece que es el reflejo de una discusión que tenemos que comenzar a tener en México. ¿Qué tipo de protección les damos como gobierno y como sociedad a la primera infancia? Porque ahí está, me parece, el reflejo de cómo tratamos y cómo cuidamos a las personas más vulnerables de nuestro Fíjate, país. Oscar, que en ese caso me tocó a mí estar en la escena del crimen, de estar en el sitio ahí donde calcinaron el vehículo, donde murieron los bebés estos. Y obviamente cuando ya estás en el lugar y dimensionas las cosas desde ahí, cómo estaban, cómo los sicarios se habían apostado en una colina y estaban desde un punto alto disparando hacia ellos, y cómo al estar ahí parado y ver dónde estaban, pararte en el lugar del sicario, ¿no? En el trabajo periodístico, y ver dónde estaba la camioneta y darte cuenta que evidentemente ellos se daban cuenta desde esa altura y desde ese sitio donde estaban disparando que había niños y que había mujeres, que no había otros hombres pues dentro de las camionetas contra las que dispararon, y después saber que hay sobrevivientes. En este caso hubo varios niños que fueron sobrevivientes, como algunos de los niños se llevan a otros bebés y caminan Varios durante kilómetros. varias horas, y cómo las autoridades no llegan, los primeros en llegar son las propias padres y madres de las víctimas, llegan al sitio y las autoridades brillaban por su ausencia hasta muchas horas después, Oscar. Sí, a ver, la idea de que esto fue trató una confusión se desbarata fácilmente, como tú sabes, Daniel, con una visita a la escena del crimen, con un peritaje correcto, con un análisis de la escena criminal, porque era obvio que sabían que estaban disparando contra mujeres y contra niños. Y eso te habla además de que los viejos cánones del crimen, las viejas reglas de no atacar a familias inocentes, a bebés, a mujeres ajenas al conflicto, hace mucho tiempo que quedaron rotas y que lamentablemente no hay ni siquiera honorabilidad dentro de los grupos criminales. Durante un tiempo en México, en los años 70 y los 80, se vivió una especie de amnistía en las cuales solamente pagaban las personas que estaban involucradas dentro de actividades ilícitas. Hoy ya no existe eso y lamentablemente una parte de la estrategia del terror es justamente atacar a las familias, ya no a la persona directa. La ONU incluso tiene un nombre para ese tipo de cosas, le llama feminicidios por proximidad. Es decir, no voy a ir sobre ti, voy a ir sobre tus parejas, sobre tus esposas, y parece que se inaugura una especie de capítulo del terror en los cuales los hijos también son targeteados por este tipo de grupos criminales por proximidad, como una manera no solamente de maximizar el daño emocional, sino también el de la colectividad, porque cada vez que sucede este tipo de cosas, es imposible no indignarse como comunidad. Oscar, te pregunto, tú que tienes tanta experiencia y especializado en crimen organizado, ¿desde cuándo, desde qué, hace qué tantos años los niños, los adolescentes ya entran como parte? Antes eran las esposas, antes eran, ¿desde cuándo entran los niños como una represalia de todo esto? Mira, me parece que durante mucho tiempo esta especie de de acuerdo criminal se mantuvo durante mucho tiempo, pero una de las cosas que me parecen más importantes a la hora de contar cómo se torció la historia de México es el caso del Güero Palma. Ok. Seguramente muchos lo conocen, este Así socio es. de Joaquín El Chapo Guzmán, que durante mucho tiempo fue la mano derecha de Miguel Ángel Félix Gallardo, y me parece que su historia representa un quiebre a la hora de hablar de la criminalidad en México, porque sus enemigos, por primera vez de manera abierta, buscan afectarlo, no atacándolo a él, sino a su esposa y sus hijos pequeños. Hay que recordar que sus enemigos, que era el cártel de los Arellano Félix, deciden atacarlo poniéndole una trampa. Ponen a un hombre muy atractivo, un hombre muy guapo, seducir a su esposa, quien finalmente la convence de irse a Venezuela, donde este tipo la asesina, asesina a los hijos pequeños del Güero Palma, aventándolos de un puente de terrible, eran niños de 4 o 5 años, según recuerdo, y al Güero Palma le envían en una hielera la cabeza de su esposa. Y el Güero Palma entra en un duelo terrible que lo enloquece, y es esa donde se rompe
esta línea en la cual no se podía atacar a los niños y a las esposas de las parejas. Me parece que es el primer episodio público en la historia del crimen organizado en México donde se sobrepasan estos límites, digamos, pactos, no te diría de honor, porque esos criminales nunca Así tienen honor, es. pero una especie de pacto no hablado. Y yo no diría que son buenos tiempos, yo no tengo nostalgia por ese tipo de personas, pero simplemente sí había una manera de conducirse que hoy ya no vemos y en la cual a partir de ahí se han utilizado a los familiares y a los niños especialmente como una forma de dañar a los rivales. Esto evidentemente tendría que generar una reacción importante frontal de parte del gobierno, una estrategia de protección a la primera infancia, porque no podemos acostumbrarnos a los infanticidios. Oscar, Si como país, y nos perdóname, traes sí, dos casos más, y hablando de estos casos, ahorita que mencionabas lo del narco y eso, no precisamente de los casos que nos estás exponiendo se trata de ello, ¿no? Porque pues todavía no sabemos qué lo que ocurrió con el caso del niño Tadeo, pero nos traes dos más, ¿no? claro, en el caso del niño Tadeo hay una sospecha, la más importante hasta este momento, después de muchas horas y días de investigaciones, que se trataría no necesariamente de un tema de criminalidad organizada, sino tal vez de un grupo dedicado a rituales satánicos. Por más extraño que parezca, esta es hasta el momento la línea más fuerte, descartando tal vez la parte de tráfico de drogas. Sin embargo, como tú bien dices, lamentablemente el daño a la primera infancia es un amplio espectro. Por ejemplo, el 28 de diciembre pasado, estamos hablando de mañana hace un mes, justo 2021, en Guanajuato, en Silao, fueron asesinados 4 personas en una especie de revancha de grupos armados contra otros grupos armados. Lamentablemente, en la refriega, en la balacera, una familia que celebraba un cumpleaños en la casa contigua del objetivo del grupo criminal recibió balas perdidas. Y entre esas balas perdidas, 5 de ellas fueron dirigidas a un niño de apenas entre 6 y 1 año. Y lamentablemente también un familiar, su prima de 10 años, fue asesinada. Aunque no se trata de objetivos directos, que el crimen organizado iba tras esos niños, el saldo es el mismo, el dolor es el mismo y el duelo es el mismo. Hablamos de víctimas de primera infancia asesinadas por esta violencia. Y en la Ciudad de México también a finales del año pasado ocurrió un tema. El 2 de noviembre llega una mujer al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI y trae una niña en brazos y le pide a los médicos que por favor la atiendan de manera urgente porque no puede respirar. Los médicos empiezan a atenderla y con la euforia, con la adrenalina de tratar de salvar su vida, no se dan cuenta que esta mujer escapa y no logran saber quién es. Lamentablemente, en la primera revisión médica encuentran señales obvias en el cuerpo de esta niña que había un abuso sexual. La niña llega inconsciente, no puede hablar para señalar quién es su agresor y lamentablemente fallece un día después a pesar de los mejores esfuerzos de los doctores. Entonces, Cintia, Daniel, no estamos hablando únicamente de crimen organizado. Estamos hablando de familiares cercanos, porque en la mayoría de los casos de abuso sexual a menores de 3 años, estamos hablando de tíos, padres, abuelos, hermanos, lamentablemente. Hablamos también de balas perdidas. Hablamos de crimen organizado que no le importa atacar a bebés, o hablamos de crimen organizado que especialmente busca hacer daño a estos niños para poder dañar a sus rivales criminales. Es decir, estamos en un ecosistema de violencia en el que más nos vale tener estas discusiones, por más incómodas que sean, porque si no hablamos de estos temas como una prioridad nacional y social, vamos a seguir con la venda en los ojos y pensar que seguimos siendo un país donde ser niño es maravilloso y donde la primera infancia la va a pasar muy bien y nos llenamos entonces de deseos mágicos y no abordamos el problema. Oscar, Todos como sociedad somos responsables de esto. esta última niña fue identificada, el caso quedó impune, no se avanzó en esta investigación. Los 5 casos de los que les hablo, Daniel, la niña lamentablemente que falleció en Ciudad de México, el bebé en Silao, los niños de Sonora, Santiago en Minatitlán y hoy Tadeo en Puebla, son casos que están hoy en la categoría de impunidad. Okay. Puede haber detenidos, como en el caso, por ejemplo, de Minatitlán, pero no hay sentencias para los autores intelectuales. En el resto, no hay arrestos todavía ni siquiera de autores materiales.
Estamos hablando de niños a quienes todavía el Estado les adeuda justicia y verdad. Y por supuesto garantías de no repetición. De hecho, hasta donde tengo entendido, por ejemplo, en el caso de Levarón, los que están detenidos no están acusados propiamente de haber matado a los niños. Y yo creo que tiene otro tipo de, como delincuencia Están organizada y otros. acusados, están detenidos y todavía tienen procesos pendientes. Es decir, las autoridades, las fiscalías no han llegado a la sentencia de última instancia que pueda generar un castigo ya permanente. Los acusados hoy tienen todavía amparos pendientes, todavía hay jueces que podrían liberarlos, lamentablemente, están en esas etapas de juicio. Y por ejemplo, la familia Levarón ha sido muy clara a la hora de decir, qué bueno que hay detenidos, no están todos los que están. Los verdaderos responsables, los autores intelectuales, no han sido detenidos aún y las estructuras criminales que permitieron esto siguen libres. Por tanto, existe aún un riesgo latente de que estas personas puedan seguir haciendo daños. Y no se trata de generar paranoia, no se trata de crear un estado de alarma innecesario, pero sí se trata, me parece, y yo por eso celebro que ustedes en el Comal abran estos espacios de discusión, porque suelen ser incómodos, Sí. suelen no ser propios de la hora de la comida. Mi abuela decía, no hablemos de cosas feas en la comida. Bueno, hablemos no de cosas feas, hablemos de cosas urgentes, de pendientes que tenemos que hablar, y sobre todo me parece que si estamos abriendo este tema, es una buena oportunidad para que la audiencia pueda hablar con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos y preguntarles, ¿cómo te sientes en casa? ¿Alguien te molesta? ¿Alguien te toca? ¿Ves algún entorno peligroso en la calle? ¿Alguien te está jalando a una actividad peligrosa con la que no te sientes cómodo? Porque si hoy tenemos esta discusión, si hay del Comal, a partir de esta conversación incómoda, entre comillas, que tenemos, Cintia y Daniel, toma esa conversación hoy y descubre algo y puede prevenirlo a tiempo, ya nuestros 10 minutos, 15 minutos de plática habrán valido totalmente la pena. Así es. Oscar, Pues te te- felicitamos, de verdad que qué gusto platicar con periodistas como tú, tan sensibles y con ese valor también de afrontar y de hablar las cosas como son. Y pues ojalá que pronto podamos volver a platicar contigo. no, y te agradecemos el tiempo, el hecho de que pues puedas estar con tu agenda tan cargada aquí platicando con nosotros. Eso habla que además de un buen periodista, eres una excelente persona. No, hombre, el agradecido soy yo las veces que quieran. Para mí es un honor estar con ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte y gracias, de verdad, gracias por tocar estos temas porque son los que nos urgen tocar para poder hacer una sociedad Un mejor. fuerte abrazo, Oscar. Fuerte abrazo, Oscar. Hasta pronto.